como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Vamos, mi querido y adorado Libra, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que hablar con respecto a los solteros? Porque en esta oportunidad es para mis queridos y adorados solteros. ¿Qué nos tienen que decir esos solteros empedernidos? ¿Por qué será que no consigues el amor, mijito o mijita? ¿Por qué no consigues el amor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo que no terminas o que no terminas de hacer y que no consigues el amor? Vamos a ver entonces, fíjate. Lo primero es ver cuál es la actitud que tú tienes con respecto al amor. ¿Cómo quedas tú frente al amor? ¿Tú te estás poniendo un escudo protector para que no llegue? ¿Tú no te quieres volver a enamorar más? ¿O es todo lo contrario? Has desnudado ese corazón y dicen, aquí estoy yo y de verdad estás completamente desbloqueado, desbloqueada. Si estás esperando el amor como debe ser. Vamos a ver que entonces qué es lo que pasa. Vamos a ver esa actitud tuya frente al amor, ese pasado, cómo está, si ya lo resolviste, si ya resolviste esa ecuación, ese amor que te dice para el futuro, de aquí a unos 6 meses, cuál es el consejo que te puede estar dando nuestro querido tarot. ¿Okay? Primero que nada, ¿cuál es la actitud frente al amor? Tú estás diciendo aquí que tú no tienes amor todavía porque tú todavía no has conseguido esa persona que tú quieres conseguir. Tú parece ser que le ves, como quien dice, cucarachitas donde no hay. Perdóname que te lo diga, pero así lo estoy viendo. Como que a todo le ves defectos. A ti nada te huele, todo te hiede. Entonces, en ese orden de ideas, para conseguir el amor va a estar bastante difícil, porque tú tienes primero que quizás conocer a la persona, saber realmente cómo es ella, empezar a conocer a fondo. Es que te estás yendo nada más que por la parte física, mi querido Libra. A lo mejor eres bastante selectivo, selectiva, y por eso quizás a lo mejor es que te está pasando lo que te está pasando, que no has conseguido de verdad a alguien que te mueva el piso. Pero es que el que te mueve el piso, pero si tú no logras, si tú no le das la oportunidad a nadie para conocerle, no sé, no me parece que puedas conseguirlo, ¿verdad que sí? Veo que en resumidas cuentas, tú te fijas mucho, yo no sé, a lo mejor me van a querer matar ustedes, me van a querer ahorcar. Pero más de uno de ustedes se fija mucho en la apariencia, en la cara, en las facciones, en la presencia. Está muy bien que se fijen, pero también es importante lo que hay aquí adentro. Porque una persona puede ser un Adonis o puede ser una Miss Universo, pero a lo mejor no tiene sino acerrín en la cabeza. ¿Ah? Mientras que una persona que no sea tan Adonis o tan Miss Universo, muy probablemente pueda tener muchísimas cosas dentro de ti, dentro de sí, que te puedan hacer muy feliz. ¿No te parece? Vamos a ver entonces qué dice el pasado. ¿Cómo has estado tú con el pasado? ¿Has superado ese pasado? Es que de verdad hay algo en el pasado que todavía te deja que no puedas conseguir lo que estás buscando. Vamos a ver. ¿Cómo digo? Otra carta de arcanos mayores. Son 2 arcanos mayores ya que te han salido. Y te sale la muerte invertida. Lo que pasa es que tú tuviste que romper o salir de una ruptura porque no te quedó más remedio. Pareciera ser que hubo aquí como un rompimiento brusco, algo así que a lo mejor no te quedó más remedio que pasar esa página o pasar completamente o cambiar ese libro. No digamos pasar página, yo diría que arrancar las páginas de ese libro o cerrarlo
guardarlo o mandarlo al reciclaje porque fue algo que fue inminente. Algo que tuviste que o pasó en tu vida que definitivamente tuvo que cerrar las puertas y las compuertas de ese corazón. Y ahora resulta que tú quizás estás como idealizando ese pasado y quisieras que fuera algo parecido, quizás a lo mejor hasta físicamente. Y eso te está trayendo a ti, como quien dice, te está arrastrando esa ala, como quien dice, estás arrastrando el ala. Como que todavía no terminas de soltar, de cortar ese cordón del pasado, sino que estás como queriendo que llegara algo parecido a lo que hubo en el pasado. Eso está muy mal, porque entonces eso no te va a hacer a ti para nada feliz y vas a estar siempre pegada de ese pasado o pegado de ese pasado y entonces no vas a encontrar realmente lo que estás buscando, porque definitivamente no lo vas a encontrar. Así como lo estás haciendo, no lo vas a encontrar. Quizás a lo mejor hay algo hasta mejor todavía. Y tú estás todavía con ese pasado esperando a ver algo parecido. A lo mejor esta persona era una eminencia, era algo que se destacaba y tú quieres que la persona que venga a tu vida sea parecida. ¿Me explico? Pareciera ser que tú lo que quieres es que haya un reflejo de esa persona. Quieres que haya ese reflejo de esa persona. Mira aquí, por ejemplo. Mira aquí esta persona que está aquí atrás. ¿Tú ves? Esta es una imagen muy sutil. Y tú estás esperando a que lo que venga para ti sea como esta persona que está ahí atrás del pasado. ¿Me estás entendiendo? Algo sutil. Quieres que se parezca. Y eso no va a poder ser, definitivamente. Siempre todas las cosas son diferentes. Nunca puedes encontrar algo igual. Quizás parecido, pero no igual. Entonces tú necesitas es soltar ese pasado. Ya definitivamente ya le diste le tuviste, y fue porque fue obligatorio. Yo creo que fue que te mandaron a ti por un tubo. Y ahora tú quieres que esa persona o el que venga tenga algo parecido. Y eso no puede ser. Hasta que tú no saldes eso, hasta que tú no te des cuenta que esa persona era esa persona y que puede venir algo diferente, de mayor o menor categoría, no lo sé. Tú no vas a poder entonces avanzar. Vamos a ver qué te dice el amor a futuro de aquí a unos meses. ¿Qué te dice el amor a futuro? Vamos. Mira, sí, que estás... Mira esto tan importante que te dice otro arcano mayor. Esta lectura es bien importante para alguien. Yo no sé para quién, pero estoy dándome cuenta que esta lectura es súper importante. Mira, estás entre el pasado y el futuro. Estás en el medio. Y el tarot, el amor te dice que hasta que tú no saldes y no separes lo que es el pasado del futuro, lo que tú quieras para el futuro, tú no vas a poder resolver. ¿Me estás entendiendo? Aquí nos estamos dando cuenta, sencillamente, déjame sacarte una cartita de oráculo de amor. Aquí te están diciendo claramente, estás en el medio. Te dicen, mi querido Libra, estás en el medio y no has podido decidir. Tú no sabes si irte nuevamente al pasado o irte para el futuro. El problema es que tú no te puedes ir ya para el pasado porque ya el pasado pasó, ya se fue, pero te quedó ese cordoncito pegado a ti de ese pasado, que lo quieres llevar al futuro y eso no va a poder ser. Y entonces, como eso no puede ser, tú por ahora no consigues un amor para ti. Vamos a ver entonces qué te dicen las cartas del oráculo del amor o el desamor. A lo mejor te dan buenas noticias. Vamos a ver. Entonces tú tienes que resolver. Está en tus manos, mi querido Libra, en tus manos. Y mira, esta es la carta tuya, la carta de la justicia, por cierto. Vamos a ver entonces, ¿qué te dice el amor? Alguien espera por ti. ¿Te das cuenta? Alguien está esperando lo mejor quizás desde hace rato por ti y tú de verdad no lo has pelado. Porque estás pendiente es de que tú quieres que venga algo como tú tenías antes. Ponle tú, a lo mejor tú quisieras que la persona que se fue de tu vida era una persona que tenía un negocio propio. Ponle tú, te estoy hablando cualquier cosa.
una persona autosuficiente, una persona de verdad autónoma. Y tú estabas muy feliz con esa persona así porque se veía que era una persona muy autónoma. Ahora resulta que se fue esa persona y tú, como todavía te quedó ese hilito, tú quieres que la persona que llegue a tu vida sea una persona autónoma. Porque tú te estás fijando en ese reflejo de atrás. Estás fijándote en este reflejo que está aquí. Esto que está aquí. Este espíritu, esta ánima que está aquí. Este fantasma que está aquí. Tú te estás fijando. Tú quieres, está detrás de ti y tú quieres que sea así. Y eso no es posible. Eso no es posible que sea. Porque ya eso llegó, existió y ya se fue. Entonces tú necesitas ahora cosas nuevas para tu vida. Y mira lo que te dice el oráculo del corazón. Es como si había que poner una oreja y escuchar lo que jamás, de que jamás estás solo. Es decir, es como que si tú pusieras la oreja o la pusieras en algún sitio, en tu almohada, por ejemplo, y que escucharas lo que alguien te va a decir. Es lo que tienes que hacer. Escucha tu corazón, escucha tu ser interno, colocando la almohada así, por ejemplo, en las noches y pidiéndole a tu ser interno que te ayude en ese sentido, que te ayude a superar eso. Y hazlo así, como que si tú no estás solo, sino que tú pones la oreja encima de tu almohada al dormir y tú le pides a tu ser interno o a tu corazón que te hable y que te diga qué es realmente lo que tú tienes que hacer, cómo puedes hacer tú para superar esto, para quitar este pasado de una vez, para decirle adiós definitivamente. Entonces te acuestas así y tu corazón te va a hablar, tu ser interno te va a hablar de muchísimas maneras. Eso es lo que te quieren decir con esta cartita del oráculo del corazón. Y para finalizar, vamos a ver entonces qué otra cosita hay por aquí. Y te dicen que iluminación. Mira esto, qué bonito. Eso te va a ayudar a iluminarte. El hecho de tú hablar con tu ser interno, con tu corazón y pedirle que por favor te ayude. Que te ayude a eliminar, a sacar de una buena vez eso que te queda del pasado. No es que digamos que es mucho, pero tú tienes un patrón ya hecho y tú quieres que ese patrón se continúe y se repita. Y eso no va a ser posible. Entiéndelo. Ojalá llegara, sí, pero no puedes estar esperando eso. Nos estamos viendo pues en un próximo video, mi querido y adorado Libra. Buena lectura, reflexiona. Nos estamos viendo. Bye bye.